Les presentamos al ingeniero Alex Mera. Él es jefe de transmisión en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNTEP, y nos va a hablar hoy sobre evolución y características de las tecnologías en el servicio portador. En los últimos 3 años, los servicios portadores han crecido un 40%. Esto nos da una clara idea de la creciente demanda que existe en los servicios de telecomunicaciones, lo cual es una muy buena noticia, pues siempre los servicios de telecomunicaciones están asociados al desarrollo del país. El día de hoy hablaremos de la evolución tecnológica que han tenido los servicios portadores. Muy buenas tardes. Los servicios portadores se han asentado sobre redes de telecomunicaciones en sus diferentes tecnologías. Estas han sido desde redes conmutadas, redes no conmutadas, posteriormente para pasar a conmutación de paquetes, de circuitos y redes orientadas a conexiones y no orientadas a conexiones. Entre las características de las redes no conmutadas es una arquitectura muy diferente, ya que no cuenta con nodos intermedios. Es una comunicación directa entre la transmisión y la recepción. En las redes conmutadas, en cambio, ya intercede una nube interconectada de equipamiento, la cual evidentemente realiza conmutaciones para transferir desde el transmisor hacia el receptor la información necesaria. Estas a su vez se dividen en conmutación de paquetes y conmutación de circuitos. La conmutación de circuitos establece ya un camino dedicado entre esta nube de interconexión de equipos, por lo cual establece una creación de un circuito, una transferencia de información y posteriormente la liberación de ese recurso. Aquí podemos encontrar multiplexaciones a nivel de accesos que son TDM, FDM y WDM. En cambio, la conmutación de paquetes encontramos ya cómo estos se pueden estar compartiendo los recursos a nivel del establecimiento de un circuito. El mismo circuito podrá servir para varios paquetes. Por el lado de las redes no orientadas a conexión, cada paquete se procesa de manera diferente, es decir, tengo toda la cantidad de información a ser transferida. Esta es fragmentada en paquetes y cada paquete se transmitirá de manera independiente sobre esta nube de red. Esto evidentemente genera un procesamiento en la fragmentación y posteriormente en la ordenación y encapsulamiento en el receptor. Hay que aclarar que aquí aparece el riesgo de que ciertos paquetes requieran ser retransmitidos, por lo cual hay un nivel de ineficiencia que se inserta debido a la agilidad que tienen los paquetes al transferirse por diferentes rutas. Es el típico caso de la naturaleza IP. Para el caso de las redes conmutadas, en lo que se refiere a orientados a conexión, los paquetes siguen una ruta establecida antes de iniciar la transferencia y aquí empiezan a evolucionar de manera favorable el comportamiento de la red. Empezamos a ver redes de X25, Frame Relay, ATM y MPLS que mejoran la eficiencia de la red y la utilización de sus recursos. En el caso de la red X25, esta utiliza las primeras 3 capas del modelo OSI y puede llegar a velocidades de hasta 2 megabits por segundo. Es una red que inició para transferencia de datos, fue utilizada por un lapso determinado de tiempo y fue reemplazada por nuevas tecnologías. Tuvimos también la experiencia en Frame Relay. Una de las características importantes de aquí fue que encontrábamos ya capacidades comprometidas en la transmisión de datos, pero también, de acuerdo a la disponibilidad de la red, capacidades que podían sobrepasar un poco lo comprometido. Evidentemente, sobre esta sobretransmisión existía un riesgo de eliminación de paquetes. Sin embargo, aprovechaba estadísticamente la disponibilidad de la red. ATM también nos brinda sus bondades y nos permite mezclar de forma fiable voz, video y datos. Y es de alguna manera en macro una de las primeras tendencias que se notan en la evolución de las redes. Cómo migrar de redes que tienen una dedicación a un servicio determinado a una sola red que me permita brindar todos los servicios necesarios para ahorrar evidentemente costos en implementación y en operación. Entonces aparece la red MPLS. La red MPLS, una de las características principales y de las bondades con las que explotó fue la capacidad de generar calidad de servicio. Adicionalmente unifica el transporte de las redes de conmutación de paquetes y circuitos, pero sobre todo es la red que se destaca por ser una red multiservicios. Es decir, unifica. Yo ya no necesito pensar el servicio que tengo que transferir. Yo únicamente necesito pensar sobre la IP, qué características voy a darle a la calidad de servicio de esa transmisión y cuál va a ser el punto A y el punto B de concatenación.
me liberaría de saber si voy a transferir voz, datos o video, porque yo a cada uno de ellos les asignaría una diferente calidad de servicio sobre mi misma red. Y empieza a tener un sentido de convergencia importante la evolución de las redes. Por otro lado, de manera paralela, las tecnologías ópticas también sufren una evolución favorable. Vemos que desde 1995 tecnologías como PDH y SDH empiezan a evolucionar, acabando en el actual siglo en tecnologías DWDM, las cuales son muy generosas en el uso de la fibra óptica existente y evidentemente de los lambdas o los colores que se pueden introducir en esta capacidad óptica. ¿Qué es lo que hace la DWDM? Principalmente permite la multiplexación de señales, es decir, la multiplexación de los lambdas que me permite manejar la fibra. Por la misma fibra empiezo a poder utilizar diferentes colores para transmitir diferentes servicios. Potencia de esa manera la estructura óptica que se contaba en ese entonces a través de la implementación de estos nodos de WDM. Pero ¿por qué WDM es una estructura tan robusta a nivel óptico? Primeramente porque, como lo que mencionábamos, se incrementa la capacidad de las fibras existentes. Sí, potencializa nuevamente la capacidad de ocupar espectro dentro de los colores disponibles en la fibra óptica. Bueno, y aquí recuerdo había un profesor que nos mencionaba que, haciendo analogía con el espectro radioeléctrico, no es que es un recurso limitado el espectro radioeléctrico, lo que es limitado es la capacidad que tenemos para explotar ese espectro. Y lo mismo sucede aquí en la fibra. No es que era limitada la capacidad de la fibra, por más generosa que sea, sino que es limitada la capacidad que tenemos para explotar, y el DWM es una de las primeras puertas que abrimos para explotarla de mejor manera, ¿ok? Introduciendo lambdas de diferentes colores en la misma fibra. La escalabilidad, efectivamente, el incremento de la capacidad bajo demanda, y las funcionalidades de conmutación que luego nos permitirá dar un esquema de protección en las rutas que nosotros configuremos para los servicios. Entonces, actualmente los sistemas DWM tienen bondades de brindar servicios de 10G, 40G y 100G en sus diferentes interfaces. Aquí me gustaría hacer un paréntesis y mirar cómo afectó la comercialización de las interfaces 40G la rápida evolución de la tecnología. Pese a que las redes soportaron interfaces de 40G, estas fueron muy pocamente explotadas o aprovechadas, debido a que, si bien el salto desde interfaces de 1G hacia 10G fue relativamente prolongado, los saltos hacia 40G prácticamente no existieron. Los operadores prefirieron invertir o darse un salto a hacer pruebas en 100G antes que implementar o hacer un esfuerzo intermedio en 40G. Esto debido a que el crecimiento del tráfico se incrementó de manera onerosa. Entonces, lamentablemente, pese a que muchas redes soportaban 40G, estas interfaces fueron poco o casi nada utilizadas. Esto fue de alguna manera una señal en que nos indica ya los saltos cada vez cuánticos, me atrevería a decir que está dando las capacidades que necesitamos en el transporte, justo como lo comentaba el conferencista anterior. En backhaul también tenemos que garantizar buenas capacidades para que el servicio del acceso pueda brindar sus bondades al usuario. Miramos que actualmente el DWDM tiene una grilla óptica fija, es decir, que dentro de la fibra nosotros asignamos canales de 50 GHz fijos. Como podemos ver al pie de la lámina, indistintamente si por eso pasamos una lambda de 10 GB, de 40 GB o de 100 GB, los 50 GHz que asignamos dentro del canal de fibra es el mismo. Aquí estamos encontrando claramente una oportunidad de mejora en el uso que tenemos físicamente de la capacidad de frecuencia que tiene transmisión la fibra. Las redes de WDM evolucionan desde ser enlaces punto a punto a ser ya redes un poco más robustas mediante la utilización de canales ópticos que permitían conmutación en sus lambdas, ¿sí? Interceden nuevos elementos activos que permiten establecer rutas dinámicas sobre el uso de la infraestructura en malla. Entonces aparece ASON. ASON es una tecnología que permite dividir un poco la capa, el plano de transmisión y el plano de control. De esta manera empieza a introducir más inteligencia en la red de fibra óptica. ASON permite establecer a través de por lo menos 3 rutas, ruta principal, ruta de protección y ruta de redundancia, la protección que pueden tener los servicios. Esto multiplica muchísimo la posibilidad de incrementar la disponibilidad hacia los servicios finales. Entonces, sobre ASON tenemos
dos posibilidades de utilizar la conmutación, a nivel óptico o a nivel eléctrico. Actualmente se utiliza de manera más difundida a nivel eléctrico. Esto quiere decir que una vez que uno de los caminos ha sido, por una indisponibilidad, un corte de fibra, cualquier evento, ha sido afectado, Aeson automáticamente toma la decisión a través de su cross-conectora de enviar el servicio a través de cualquiera de las dos rutas restantes. Sin embargo, en futuras tecnologías donde ya tengamos colorless, contentionless y gridless, podremos tener este canal óptico a nivel de Aeson conmutado ya en lambdas, es decir, una red un poco más inteligente y que aprovechará el switcheo, por decirlo de alguna manera, disminuirá en gran cantidad su tiempo. Voy a detenerme aquí un momento para explicar un poquito cuáles son las características de lo que les comentaba con respecto al colorless, directionless y contentionless. ¿Qué es lo que sucede en la red de WDM cuando nosotros estamos creando un servicio o generando una protección sobre los servicios? Primero tenemos que definir cuál es el canal que vamos a utilizar, el color que le vamos a asignar a nuestro servicio y que ese color se mantenga durante todo el trayecto indistintamente de los puntos que atraviese. El rato que nosotros introducimos una característica colorless en la red, yo dejo de tener que pensar de esa manera. Simplemente utilizo indistintamente cualquier color y la red inteligentemente asigna lo que esté disponible sobre la red. Es decir, por ponerle por colores, si un servicio nace con color verde, sobre la disponibilidad de colores sobre la red puede ese ir cambiando a amarillo, azul y terminar en rojo sin afectar su continuidad. Eso es muy importante porque libera el trabajo de ingeniería el rato de establecer nuevos circuitos y establecer nuevas protecciones, porque permite que tengamos que dejar o liberar el registro de tener disponibilidad del color verde sobre toda la red o sobre las rutas que necesito ocupar. Eso ya lo va a hacer automáticamente la red, al ser transparente en la capacidad de asignación de los colores. Directionless permite un enrutamiento del canal óptico en cualquiera de las direcciones del nodo. Esto principalmente ayuda para la restauración de los servicios. Es decir, si regresamos a esta lámina en la que tenemos una afectación del servicio, yo normalmente tendría que indicar cuál de estas rutas disponibles sería la principal después del backup y la ruta de restauración. Para eso, evidentemente, también tendría que tener conocimiento de que todas estas rutas sean físicamente independientes y estén disponibles. Directionless lo que hace es, nuevamente introduce inteligencia en la red. Me permite evitar ese trabajo y me dice, no te preocupes, dime cuál es el punto A, cuál es el punto B y no importa los lambdas que yo tenga que usar, yo miraré el momento del evento, cuáles son los caminos que tengo disponibles para enrutar tu tráfico. Miren cómo se empieza a parecer ya un poco el comportamiento de la red de WDM a lo que conocemos normalmente en MPLS también. En MPLS también hacemos un trabajo similar. Encontramos las rutas más eficientes en las métricas para transmitir los paquetes. Aquí empieza a tener una lógica similar al comportamiento de WDM. Por última parte, lo que se refiere al contentionless es la misma longitud de onda puede ser transmitida en cualquier dirección desde cualquier puerto. Es decir, nuevamente me va a liberar carga al rato de nosotros poder crear servicios. Porque si en la dimensión local existe una frecuencia que se encuentra ocupada, yo naturalmente no podría utilizar esa misma frecuencia para crear un nuevo servicio. Es más, tendría que hacer una ingeniería sobre la disponibilidad de las frecuencias en mi dimensión local. Si tengo características en mi red de WDM contentionless, existe algo que se podría llamar como un enmascaramiento. Yo podría con la misma frecuencia asignar diferentes servicios y la red inteligentemente simplemente enmascarará esas frecuencias y no me negará la creación del servicio, sino que hará que a la interna de la red utilizará las frecuencias que sí están disponibles. Entonces me evita el trabajo de ingeniería de tener que pensar exactamente cuáles son las frecuencias que podré utilizar en la dimensión local. Con estas tres características nada más libera una gran capacidad de tener que pensar en cosas muy rutinarias e inteligentemente añade autonomía a la red. Estas son las tendencias que ya tenemos actualmente en las redes disponibles en el mercado. Pero ¿hacia dónde vamos? Con todo esto que hemos visto, vemos que es posible sacarle más provecho a la red. Mirábamos diapositivas atrás cómo las frecuencias dentro de la fibra óptica pueden aún ser utilizadas de mejor manera. Entonces, se están trabajando sobre modulaciones más robustas y flexibles que permiten el incremento de capacidades a 400G o incluso a 1 tera.
utilizando también grillas flexibles. Como veíamos en cierto punto de las diapositivas, asignamos a cada canal 50 GHz, indistintamente si estamos transmitiendo 10 gigas, 40 gigas o 100 gigas. ¿Qué es lo que me hace la grilla flexible? La grilla flexible me va a permitir utilizar de mejor manera estos espacios de frecuencia que estaba utilizando, o mejor dicho, subutilizando inicialmente, lo cual me va a hacer que la capacidad de mi fibra aumente aún más. Adicionalmente me va a permitir ser flexible en el sentido de poder dar de acuerdo a la cantidad de ancho de banda que requiere el cliente sin tener que gastarme todo el canal de 50 GHz sobre la fibra. Finalmente, y es lo que está impactando realmente a todas las plataformas de transmisión y a todas las redes SDN. Esto es lo que se está viniendo de alguna manera y de fuerte forma en todas las redes, al introducir un orquestador, un controlador y alguien que se retroalimente automáticamente con la información que tiene la red para tomar decisiones. Si regresamos unas diapositivas y miramos cuál fue el nacimiento del DWDM en el que permitía que el plano de control sea independiente, en SDN permitirá ya que este plano de control sea completamente convergente. Existe en la actualidad, se puede decir una dualidad. Tenemos por una parte la red MPLS, la red IP, y tenemos por otra parte la red DWDM. Servicios portadores las puedo brindar a través de cualquiera de las dos redes. Entonces la pregunta del operador puede ser, bueno, pero ¿cuál va a ser la tendencia? ¿Qué potencializo? ¿Qué crezco más? Porque en la práctica yo tengo un equipo MPLS que tiene interfaces que me permite canales ópticos, es decir, que yo puedo conectar un patch cord de fibra desde un equipo MPLS hacia el otro, entonces ¿para qué necesito la red de WDM? Y es una disputa que existe porque tecnológicamente han sido el uno plataforma del otro, pero estamos encontrando que cada vez el DWM también ya empieza a tener bondades IP. Entonces, puede ser que una de las respuestas se encuentre en SDN. Puede ser que acá, una vez que DWM madure lo suficiente como para que empiece a pisar el mundo IP, las redes ya converjan y con un solo orquestador me permita potencializar mucho más la fibra y la capacidad en IP que tengo. Esa es una de las inquietudes que en la madurez de la implementación de SDN nos encontraremos la respuesta seguramente, pero es lo que estamos viviendo ahora. Con esto encontraremos también aplicaciones que estarán conectadas en línea, sabremos cuánto tiempo de conexión requiere un cliente, qué ruta usará la red y el ancho de banda requerido. Habrá muchas bondades que podrán tener a través de la convergencia de las redes y es lo que está teniendo. Esto por mostrar unas dos tecnologías fuertes que es la que han madurado agresivamente aquí en el país. Por otra parte, también tenemos redes SDH a nivel de microondas, a nivel satelital, y tenemos una experiencia que se puede decir agradable en la provincia insular, donde tuvimos la oportunidad de implementar enlaces satelitales en órbita baja. Estos enlaces satelitales a través de un proveedor de órbita baja nos permite disminuir el tiempo de retardo y dar muy buenas experiencias a nivel de usuario. Tal es así que normalmente la experiencia de un enlace saturado es como muy pobre. Sin embargo, si nosotros comparamos un enlace saturado en estación geoestacionaria o un enlace saturado en estación de baja órbita, la estación de baja órbita por el bajo retardo, pese a también estar saturado, va a tener muchísima mejor respuesta y el usuario prácticamente no se va a dar cuenta que está sobre un canal saturado. Vemos cómo eso potencializa la implementación de servicios corporativos y sobre todo en un mercado que es tan particular como es de las Islas Galápagos. Siempre tratamos de encontrar la mejor manera de servir equitativamente al usuario de allá y creo que esta alternativa nos ha brindado algunas soluciones para eso. Es un poco la información que les quería compartir sin ahondar demasiado en temas técnicos porque creo que la hora también no se presta para conversar demasiado. Para mí ha sido un gusto dirigirse hacia ustedes. Si es que cuentan con alguna pregunta, pues estoy a las órdenes. Muchas gracias.